Unión Soviética, año 1989. Un grupo de geólogos perfora un agujero en la corteza terrestre que llega a 14,4 kilómetros de profundidad. En esas latitudes situaron pequeños micrófonos para captar las vibraciones y sonidos de la Tierra. Lo que encontraron al parecer los dejó totalmente asombrados. Aquellos micrófonos comenzaron a captar gritos humanos, llantos y angustia que sonaban desde lo más profundo de la Tierra. En el video de hoy vamos a conocer la historia de Kla, la ciudad en la que se encuentra el pozo más profundo jamás hecho, la ciudad donde se encuentra el pozo del infierno. ¿Qué onda, Masters? ¿Cómo están? Soy David y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Sobrenaturales, donde nos dedicamos a analizar y a estudiar diferentes relatos verídicos o no relacionados a la fe cristiana que han estado circulando en internet. Hoy viajaremos a la antigua Unión Soviética, como les conté en la intro, para estudiar el pozo más profundo jamás hecho, lugar donde científicos lograron captar sonidos del infierno. Pero antes que nada, déjame decirte que si es la primera vez que me estás viendo, puedes suscribirte aquí debajo, es totalmente gratis y de esa manera vas a estar al tanto de cuando subimos nuevos videos. Estamos muy cerca de llegar a los 300.000, así que sería excelente si podés suscribirte. De la misma forma, si querés apoyar aún más este contenido, puedes hacerte miembro del canal o ir a Patreon y donar para que podamos seguir mejorando. Ahora sí, continuamos. Corrían los años 80 y la Guerra Fría estaba cercana a su fin. A partir de la Segunda Guerra Mundial, como habrás estudiado en el colegio, Estados Unidos y la Unión Soviética formaron dos polos sobre los cuales el mundo giraba. El sistema capitalista, defendido por Estados Unidos de América, versus el sistema comunista, encarnado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La lucha entre ambos sistemas era económica y también era científica. Bien es conocida, por ejemplo, la carrera espacial, aquel enfrentamiento entre científicos soviéticos y americanos por lograr llegar más allá de la atmósfera. Pero eso es otro tema. Lo que hoy nos compete es el pozo más profundo de la Tierra. Como bien te decía, dentro de esta tensión por ver quién llegaba más lejos, quién progresaba más rápido, los soviéticos lanzaron un proyecto súper ambicioso en la región de Siberia, sobre el cual querían perforar hasta el interior de la Tierra o hasta lo más profundo que se pudiese. Detalles al margen, lo interesante del proyecto es que llegado a un punto no se pudo perforar más. Las máquinas se detuvieron y no lograron continuar avanzando hacia el centro de la Tierra. Según la historia, los geólogos se quedaron atónitos, ya que la broca, el instrumento con el cual perforaban, no dejó de funcionar, sino que comenzó a girar de repente y de manera aleatoria. Y acá la cosa se pone paranormal, mi gente. Según el doctor Asakov, soltaron micrófonos súper sensibles a través del agujero para poder escuchar los movimientos de las placas tectónicas. Al principio comenzaron a oír sonidos débiles, casi imperceptibles para el oído humano. De hecho, el sonido era tan agudo y débil que creían que venía de la superficie, de los equipos trabajando arriba. Pero después de algunos ajustes comprendieron que el sonido provenía del interior de la Tierra. Luego de ajustar algunas frecuencias, escucharon algo que parecía ser una voz humana, gritando de dolor. Según Asakov, este descubrimiento llenó a los científicos de miedo y decidieron dejar de avanzar con el proyecto. Al principio discernían unas voces, pero luego, al comenzar a editar el audio, comenzaron a detectar lo que parecían ser miles, millones de almas en pena y en sufrimiento. Esta historia fue recogida por un periódico, por un diario finlandés y reproducida y transmitida al mundo por Trinity Broadcasting Network, una conocida cadena de televisión cristiana angloparlante. Hasta acá la historia parece ser bastante pesada, pero hay algo que le agrega una dimensión aún más espeluznante. Un hombre llamado Rendalen, noruego, le dijo a la red de televisión que visitó Estados Unidos y que cuando vio la transmisión por televisión de esta historia, empezó a reírse fuertemente. No creyó ni una sola palabra de estos cuentos sobre un pozo infernal y cuestiones similares. No obstante, al regresar a Noruega,
dice Rendalen. Encontró en los periódicos informes que hablaban claramente sobre este incidente. Supo de inmediato que había un infierno y que él iba a terminar ahí. Se apoderó de él el miedo y durante 2 noches soñó con fuego, hasta que se entregó a Dios y entregó su vida a él. Rendalen tradujo estos artículos noruegos que detallaban este hallazgo en Siberia y se los envió a la cadena de televisión ya mencionada. El relato completaba aún más los detalles de esta primera historia. Se supo entonces que lo que realmente desconcertó a los científicos soviéticos no fue solamente las grabaciones de voz, sino la aparición esa misma noche de una fuente de gas luminoso disparando desde el centro de la perforación, y en medio de ese pilar incandescente un ser brillante con alas de murciélago que reveló las palabras en ruso: "He conquistado". Yo personalmente esta historia ya la conocía, me la contaron cuando tenía 7 años y me la contó un primo mío. Me explicó con detalle y hasta me mostró un supuesto audio con estos gritos que venían del infierno. Al igual que hicimos con las profecías de David Wilkerson y de C.S. Lewis, intentamos ir un poco más allá y más profundo, y decidí entonces arremangarme y comenzar a investigar hasta llegar a la fuente de la historia. En todos los relatos de la historia, un periódico finlandés llamado Amenunsastia o algo así. Dicho periódico no es algo respetado o revista científica, sino que es una publicación mensual de cristianos finlandeses. Esta historia se basó en el recuerdo boca a boca de un miembro del staff del periódico, que recordaba haberlo leído en otro periódico finlandés llamado Etelä-Suomen. Periódico 1, periódico 2. Al investigar sobre este periódico, el artículo en cuestión no era una primera plana ni nada de eso, sino que se encontraba en una sección que incluía cartas de lectores que podían escribir casi sobre cualquier cosa que desearan. Es decir, que esta historia que salió en el periódico no era más que una carta que un lector envió. El sitio Truth or Fiction logró contactarse con este hombre, un anciano amable que les dijo que no podía dar fe de la credibilidad de esta historia. La recibió de un boletín llamado Baelhat o algo así, que viene de misioneros finlandeses, es decir, que el periódico original sacó la historia de otro periódico, dicho periódico la sacó de un lector que le envió la carta y el lector la sacó de una publicación de misioneros. Es como un boca a boca bastante normal y usual cuando hablamos de historias y leyendas urbanas. Finalmente se logró contactar a Baelhat y el editor dijo que la historia sí fue impresa en su edición de julio del 89, pero que la recibió también de uno de sus lectores, quien afirmó que había aparecido en un boletín llamado Joyas de Jericó, un grupo de cristianos judíos viviendo en California, Estados Unidos. La investigación llega a su fin en este punto, no se pudo excavar aún más, pero fíjense cómo la fuente original de este canal de televisión era un periódico finlandés que la tomó de otro periódico finlandés, que la tomaron de un boletín de misioneros, que la tomaron de la carta de un hombre, que ese hombre leyó otro boletín, o sea, es un boca a boca terrible donde no hay una fuente confiable. Sin embargo, todavía tenemos al señor H. Rendalen, un hombre noruego que afirmó encontrar numerosos papeles que detallaban, como bien dijimos, la aparición de este ser alado saliendo del pozo con las palabras "he conquistado". Según este sitio, Truth or Fiction, al contactarse con él, le hicieron la pregunta de frente: señor Rendalen, ¿usted envió la información a la red de televisión cristiana en Estados Unidos sobre científicos perforando el infierno? Sin dudarlo, Rendalen dijo: sí. Bueno, ¿tiene alguna forma de saber si esto es verdad? Por supuesto, respondió el noruego. Cuénteme sobre eso, le preguntó el periodista. Rendalen contestó: nada de lo que dije es cierto. Yo inventé cada palabra. Este hombre, al no poder creer lo que la cadena de televisión transmitió, decidió inventar una historia aún más loca y más elaborada, con palabras en el cielo y cuestiones similares, para ver si lograban publicarla sin chequear, sin hablar con periódicos noruegos. Por supuesto, en el año 1989 y no había internet como hoy para poder validar. Sin embargo, la función de transmitir y de comunicar es validar y chequear información, y esta gente no lo hizo. Quiero ser claro, este video no tiene como propósito afirmar la existencia o no del infierno, decir dónde se encuentra el infierno, sino solamente analizar esta historia. Y esta historia, cada detalle de la investigación nos hace creer que no es cierta, que es más una leyenda o mito urbano
que otra cosa. Las fuentes más primitivas hasta donde podemos llegar parecen demostrar que esto no es algo serio y que no sucedió realmente. La idea de esta serie de videos, como siempre, es chequear lo que leemos, es compartir cuestiones confiables. Yo creo que existe lo sobrenatural, yo creo que existe lo espiritual, pero eso no significa para nada en lo absoluto compartir y hablar de cosas que son mentira. En fin, podríamos hablar de cómo muchas veces se ha utilizado el infierno, más precisamente el infierno de Dante, este lugar en el centro de la tierra donde se tortura a los pecadores para infligir miedo y para que la gente acepte a Jesús a través del temor, nada más alejado del mensaje que el Mesías predicaba. Pero bueno, no quiero que el video se haga mucho más largo. Esto fue todo por hoy. Esta es otra edición de Historias Sobrenaturales. Si te gustó, el botón like está aquí debajo para que le des tac, tac, tac. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Y bueno, ya hablamos de suscribir, de Patreon y de todo eso. Muchas gracias por verme. Nos vemos en otro video. Quiero agradecer a los patrons y miembros del canal. Gracias a su aporte monetario puedo crear cada vez más y mejor contenido.